Hay un punto en la vida, un lugar silencioso que casi nadie ve, donde te das cuenta de que llevas demasiado tiempo empujando decisiones, empujando relaciones, empujando puertas que no se abren, empujando tu propio corazón para que siga avanzando aunque ya esté cansado. Por fuera sigues de pie, sigues cumpliendo, sigues sonriendo cuando hace falta, pero por dentro algo empieza a pedir descanso, algo empieza a pedir permiso para soltar. Tal vez hoy llegaste aquí con las manos apretadas a un plan que no salió como esperabas, a una historia que no tomó el rumbo que soñaste, a una oración que repites una y otra vez, esperando que esta vez sí haya una respuesta clara. Y en medio de ese esfuerzo silencioso, una pregunta se asoma con suavidad. ¿Y si no tengo que forzar esto? La Escritura nos susurra que hay un Dios que no empuja desde atrás ni observa desde lejos, sino que camina al lado, como un pastor que guía con paciencia, no con prisa. Un Dios que no te pide que corras, sino que descanses, que no te exige que lo tengas todo bajo control, sino que confíes lo que no puedes sostener. Hoy, este espacio no es para que te esfuerces más, es para que respires un poco más lento, para que aflojes las manos, aunque sea un poco, para que permitas que Dios se acerque no como quien viene a corregir tu camino, sino como quien se sienta contigo en la pausa, en la duda, en el cansancio, y te recuerda con ternura que no tienes que cargar tu vida solo. Quédate aquí un momento, no para buscar respuestas rápidas, sino para encontrar presencia, porque a veces, antes de que Dios muestre el camino, primero quiere enseñarte a descansar en Él. Antes de continuar, quiero invitarte a un gesto sencillo, pero profundamente espiritual. Escribe en los comentarios esta declaración de fe. Señor, hoy suelto en tus manos lo que ya no puedo cargar. Y si lo deseas, comparte también aquello que hoy te cuesta soltar, una decisión, una relación, un miedo, un proceso que solo Dios conoce. Este espacio es una comunidad que ora, que acompaña y que camina junta. Aquí, cada palabra entregada se convierte en una forma de descanso y en una oración que no se queda sola. Hay un tipo de cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma. Un cansancio que se instala cuando llevas demasiado tiempo empujando algo que no avanza, insistiendo en un camino que no se abre, sosteniendo una historia que parece resistirse a ser sostenida. Es un cansancio que no siempre se nota en la superficie, porque por fuera sigues funcionando, sigues respondiendo, sigues cumpliendo, pero por dentro hay una sensación constante de desgaste, como si cada paso costara más que el anterior. Tal vez tú conoces ese cansancio, el de las puertas que tocas una y otra vez y siguen cerradas, el de las conversaciones que se repiten sin cambiar nada, el de los planes que armas con cuidado y aún así se desarman en tus manos. Es el cansancio de querer que algo funcione con todas tus fuerzas y sentir en lo más profundo que no está fluyendo. A veces empujar se vuelve una costumbre. Aprendemos que la vida se trata de insistir, de no rendirse, de esforzarse hasta el final. Y hay verdad en eso. Hay momentos en los que la perseverancia es necesaria, en los que seguir adelante es un acto de fe, pero también hay momentos en los que la perseverancia se transforma en una lucha contra algo que no está siendo sostenido por la paz. Porque hay una diferencia entre avanzar con esfuerzo y avanzar con descanso. El esfuerzo puede llevarte lejos por un tiempo, pero el descanso es lo que te permite llegar sin perderte a ti mismo en el camino. Tal vez has estado empujando una relación para que sea lo que esperabas que fuera. Has puesto palabras, gestos, tiempo, paciencia, esperando que algo cambie, que algo se acomode, que algo finalmente encaje. Y cada vez que no pasa, te preguntas si necesitas intentar un poco más, si necesitas dar un poco más fuerte, y en ese dar constante puede que te hayas ido quedando sin espacio para recibir. O tal vez has estado empujando un sueño, una meta, un proyecto que parecía tan claro al principio, tan lleno de sentido, tan alineado con lo que querías para tu vida. Y con el tiempo ese sueño se ha vuelto pesado. No porque haya dejado de ser importante, sino porque cada paso hacia él se siente como una cuesta empinada que no termina nunca. La Escritura nos habla de un Dios que guía como un pastor. Un pastor no empuja a las ovejas desde atrás con fuerza, camina delante de ellas, marca el paso, señala el camino, y si alguna se cansa, se detiene. La guía de Dios no se parece a una presión constante, se parece más a una invitación continua.
Hay algo profundamente humano en querer controlar el rumbo. Queremos saber a dónde vamos, cuánto falta, qué va a pasar si tomamos una decisión u otra. Queremos señales claras, respuestas directas, caminos definidos. Y cuando eso no llega tendemos a empujar más fuerte, como si la falta de claridad pudiera resolverse con más esfuerzo. Pero hay momentos en los que Dios no responde con un mapa, sino con una presencia. No con un aquí está la respuesta, sino con un aquí estoy contigo. Y esa diferencia cambia la manera en que caminas. Tal vez el cansancio que sientes hoy no viene solo de lo que estás haciendo, sino de lo que estás sosteniendo en tu interior mientras lo haces. La presión de que todo dependa de ti. La idea de que si no empujas, todo se va a detener. El miedo de que si sueltas un poco, lo que tienes se pierda. Y es ahí donde la fe empieza a invitarte a algo distinto. No a dejar de moverte, sino a dejar de cargar solo. No a abandonar el camino, sino a cambiar la forma en que lo recorres. Hay una escena en la Biblia que muestra a un pueblo caminando por el desierto. Un camino largo e incierto, lleno de preguntas. Y en ese camino Dios no les dio un plan detallado para cada día. Les dio una presencia constante. Una nube que los guiaba de día y una columna de fuego que los acompañaba de noche. No sabían siempre a dónde iban a llegar, pero sabían con quién caminaban. Tal vez tu vida hoy se siente un poco así. No tienes todas las respuestas. No ves el final del proceso. No sabes exactamente qué viene después. Y en esa incertidumbre, el impulso natural es empujar, apurar, forzar. Pero la invitación de Dios puede estar siendo otra. Camina pero no solo. Avanza pero no desde la ansiedad. Sigue pero no desde el miedo. El cansancio de empujar lo que no fluye también puede venir de intentar ser alguien que no eres, o vivir una etapa que ya no se ajusta a lo que estás siendo por dentro. A veces seguimos en un lugar, en una dinámica, en un rol, porque es lo que se espera, lo que conocemos, lo que nos da cierta seguridad. Y por dentro algo empieza a sentirse fuera de lugar. Dios no te creó para vivir en constante fricción con tu propia alma. No te diseñó para que cada día sea una lucha interna. Su guía, aunque no siempre fácil, suele traer una forma de paz que no depende de que todo esté perfecto, sino de que algo esté alineado. Hay pasajes que hablan de una paz que actúa como árbitro en el corazón, una paz que ayuda a discernir no solo lo que es correcto, sino lo que es sano. A veces el cansancio que sientes no es solo fatiga, puede ser una señal, no una señal de fracaso, sino una señal de que algo necesita ser mirado con más honestidad. Tal vez has estado empujando porque tienes miedo de lo que pasará si no lo haces. Miedo a perder, miedo a quedarte atrás, miedo a decepcionar, miedo a equivocarte. Y esos miedos son reales, no se van solo con buenas intenciones, pero pueden ser llevados a la presencia de Dios. Hay algo que cambia cuando empiezas a hablar con Dios no solo de lo que quieres lograr, sino de lo que te da miedo perder. Cuando le presentas no solo tus metas, sino tus temores. Cuando le dices no solo esto es lo que quiero, sino también esto es lo que me asusta. En ese espacio la relación con Dios se vuelve más que una búsqueda de dirección. Se vuelve un lugar de refugio. El cansancio de empujar lo que no fluye también puede aparecer en la fe misma. En tratar de sentir lo que ya no sientes, en repetir palabras que ya no resuenan igual, en sostener prácticas que se volvieron mecánicas. Y por dentro hay un deseo de algo más vivo, más real, más conectado. Dios no se ofende por ese deseo. No te pide que sigas repitiendo por obligación. Te invita a buscar desde la honestidad, a presentarte con lo que tienes, no con lo que crees que deberías tener. Hay momentos en los que soltar un poco no significa abandonar, sino permitir que algo respire, permitir que una relación respire, que un sueño respire, que una etapa respire, que tu propia alma respire. Tal vez hoy no necesitas empujar una puerta. Tal vez necesitas sentarte frente a ella un momento y preguntarle a Dios con calma, ¿este sigue siendo el camino que estás guiando o hay algo más que aún no veo? Esa pregunta no nace de la falta de fe, nace de una fe que quiere ser guiada, no solo sostenida por su propio esfuerzo. Hay una imagen en la Escritura que habla de cargar y de descansar, de un yugo que no es pesado, de una carga que no aplasta. Esa imagen nos recuerda que la vida con Dios no está pensada para ser una presión constante sobre tus hombros, está pensada para ser un caminar compartido. Tal vez has estado cargando un yugo que no te corresponde,
expectativas que no nacieron de tu llamado, sino de lo que otros esperan de ti, ritmos que no respetan tu necesidad de pausa, decisiones que se tomaron más por miedo que por paz. Dios no te invita a una vida sin desafíos, te invita a una vida donde los desafíos no te aplastan por dentro. Hay algo profundamente liberador en reconocer que no todo tiene que ser forzado, que no todo se logra a través de la presión, que no todo camino se abre con insistencia. Algunos se abren con espera, otros con rendición, otros con una paz que te dice suavemente por aquí sí. Tal vez hoy el cansancio que sientes es una invitación, no un obstáculo, una invitación a mirar tu vida con un poco más de ternura, a preguntarte no solo qué quiero lograr, sino también cómo me siento mientras lo intento. Porque hay metas que puedes alcanzar y aún así perder algo de ti en el proceso. Y Dios no está interesado en que llegues a un lugar externo a costa de vaciarte por dentro. Él se interesa en tu corazón tanto como en tu destino, en tu proceso tanto como en tu resultado. El cansancio de empujar lo que no fluye puede ser un momento sagrado si lo miras con otros ojos. Puede ser el punto donde dejas de pelear contra la corriente y empiezas a buscar la dirección, donde dejas de exigirle a la vida que se acomode a tu ritmo y empiezas a preguntarle a Dios cuál es el ritmo que tu alma puede sostener. Tal vez hoy no necesitas más fuerza, tal vez necesitas más descanso, no como una pausa para luego seguir empujando igual, sino como un espacio para dejar que Dios te muestre otra forma de avanzar, una forma que no te rompa por dentro, una forma que no te vacíe por fuera, una forma que incluso en medio del esfuerzo tenga un sabor a paz. Y en ese descanso poco a poco puedes empezar a notar algo distinto, no porque todo cambie de inmediato, sino porque tú cambias la manera en que caminas, ya no desde la ansiedad de forzar, sino desde la confianza de ser guiado. Porque cuando dejas de empujar solo, cuando permites que Dios camine delante, detrás y a tu lado, el camino puede seguir siendo desafiante, pero deja de ser solitario. Y a veces eso es lo que más necesita un corazón cansado, no una puerta abierta de inmediato, sino una presencia que no se va mientras la espera continúa. Pero hay un peso silencioso que muchas personas cargan cuando piensan en soltar: la culpa, la sensación de que dejar ir algo es fallar, de que rendirse es ser débil, de que cambiar de camino es traicionar una promesa que alguna vez hicieron a otros o a sí mismos. Esa culpa no siempre se dice en voz alta, pero se queda en el fondo del corazón, como una pregunta que no deja descansar. ¿Y si estoy abandonando lo que Dios quería para mí? Tal vez tú conoces esa sensación, la de mirar una situación, una relación, un sueño, un proyecto, y sentir que ya no te da vida como antes, pero aún así no te atreves a soltarlo, no porque todavía lo desees con el mismo entusiasmo, sino porque te da miedo lo que significa dejarlo atrás. Miedo a equivocarte, miedo a perder algo que quizá era importante, miedo a decepcionar a Dios, a otros o a la versión de ti mismo que soñó con ese camino. Pero hay algo que la Escritura nos muestra con una ternura profunda. Dios no se relaciona contigo desde la culpa, sino desde el cuidado. No te observa para ver en qué fallas, sino para sostenerte en lo que te cuesta. Su guía no nace del reproche, sino del amor que quiere verte vivir, no solo sobrevivir. Soltar, en el lenguaje del alma, no siempre significa abandonar. Muchas veces significa entregar el control, entregar la expectativa. Hay una imagen bíblica que habla de manos abiertas, manos que reciben, manos que bendicen, manos que confían. Las manos cerradas, en cambio, suelen aferrarse, no solo a cosas buenas, sino también a cosas que ya no nutren, que ya no sostienen, que ya no hacen crecer. A veces soltamos no porque lo que tenemos sea malo, sino porque ya cumplió su tiempo en nuestra historia. Tal vez tu miedo a soltar viene de una idea muy humana, la de que si sueltas te quedarás con las manos vacías, pero la fe introduce otra posibilidad, que al soltar tus manos quedan libres para recibir algo que aún no conoces. No como una promesa automática de algo mejor, sino como una apertura a algo que Dios sigue formando. Hay personas en la Biblia que tuvieron que soltar cosas muy queridas para seguir caminando con Dios. No siempre lo hicieron con alegría. Muchas veces lo hicieron con lágrimas, con dudas, con preguntas. Abraham tuvo que soltar su tierra conocida. Moisés tuvo que soltar su vida en el palacio. Ruth tuvo que soltar su pasado para caminar hacia un futuro incierto.
Ninguno de ellos soltó sin sentir. Ninguno de ellos soltó sin temer. Pero en ese soltar se abrió un camino que no habrían conocido de otra manera. Eso nos recuerda algo importante. El miedo no desaparece antes de confiar. Muchas veces, confiar es lo que se hace en medio del miedo, no después de que se va. Tal vez hoy estás en un punto donde sabes, en lo profundo, que algo necesita ser entregado, no necesariamente dejado atrás de manera definitiva, pero sí puesto en manos de Dios, y aún así, te cuesta. Porque lo que tienes, aunque te canse, también te da cierta seguridad. Es conocido, es familiar, es predecible. El miedo a soltar muchas veces no es miedo a perder lo que tienes, es miedo a enfrentar lo que no sabes que viene después. El miedo a la incertidumbre, a la posibilidad de que el camino sea más difícil, más solitario, más desafiante de lo que imaginas. Pero la Escritura nos presenta a un Dios que no te llama a caminar hacia la incertidumbre solo, llama a caminar hacia Él. No te promete que cada paso será claro, pero te promete que cada paso será acompañado. Hay algo profundamente liberador en reconocer que no tienes que tener toda la claridad para dar un paso de confianza. No tienes que ver el mapa completo para seguir la guía. A veces, solo necesitas la luz suficiente para el próximo paso, y esa luz no siempre viene en forma de respuesta, sino en forma de paz. La culpa al soltar también puede venir de una idea equivocada de compromiso, como si ser fiel significara nunca cambiar de rumbo, nunca reevaluar, nunca reconocer que algo que fue bueno en una etapa ya no lo es en otra. Pero la fidelidad a Dios no siempre se ve como permanencia, a veces se ve como obediencia a una nueva dirección. Hay momentos en los que seguir insistiendo en algo no es un acto de fe, sino un acto de miedo. Miedo a aceptar que Dios puede estar guiándote hacia algo distinto. Miedo a admitir que la historia que imaginaste no es la historia que se está escribiendo. Dios no se ofende cuando le presentas ese miedo. No te pide que lo escondas. Te invita a traerlo a su presencia, a decirle con honestidad: me cuesta confiar, me cuesta soltar, me da miedo lo que no veo. Hay algo profundamente sanador en esa oración sencilla, porque transforma la relación con Dios de una búsqueda de respuestas a una relación de compañía. Ya no se trata solo de qué hago, sino de con quién camino mientras no sé qué hacer. Tal vez tu culpa al soltar viene de una promesa que hiciste en el pasado, a alguien, a una situación, a ti mismo, y ahora las circunstancias han cambiado, tú has cambiado, el mundo ha cambiado, y te preguntas si soltar es traicionar esa promesa. La Escritura nos muestra que Dios no te ata al pasado, te guía en el presente, no te pide que vivas hoy como eras ayer, te invita a vivir hoy como la persona que estás siendo ahora, con la historia que has recorrido, con las heridas que has cargado, con la sabiduría que has adquirido. Soltar sin culpa es reconocer que Dios sigue obrando en tu vida, incluso cuando el camino toma giros que no esperabas, que su fidelidad no depende de que tú mantengas todo igual, sino de que sigas buscando su presencia en medio del cambio. Confiar sin miedo no significa que el miedo desaparezca por completo, significa que el miedo ya no tiene la última palabra, que puedes sentirlo, reconocerlo, incluso temblar un poco, y aún así dar un paso hacia Dios. Hay una historia en la Biblia de alguien que tuvo que salir de una barca para caminar sobre aguas que no parecían seguras. Dio el paso con miedo, empezó a hundirse, gritó, y en ese momento una mano lo sostuvo. Esa historia no habla de una fe perfecta, habla de una fe que se atreve, se equivoca, se asusta y aún así es sostenida. Tal vez hoy no necesitas ser la persona que camina con total seguridad. Tal vez solo necesitas ser la persona que se atreve a decir: Dios, si me hundo, sosténme. Confiar sin miedo es aprender que tu seguridad no viene de lo firme que es el terreno, sino de quien camina contigo sobre él. Soltar también puede significar dejar de pelear con el tiempo, dejar de exigir que las cosas pasen cuando tú quieres que pasen, dejar de medir tu vida con el reloj de otros. Cada historia tiene su propio ritmo, cada proceso tiene su propio paso, y Dios no suele apurarlos para que encajen en comparaciones humanas. Tal vez has sentido culpa por no avanzar tan rápido como otros, por no tener resueltas las cosas que otros ya resolvieron, por seguir en un proceso que a otros les parece largo. Pero tu camino no es el de otros, tu llamado no es el de otros, tu proceso no es el de otros. Dios no te mide por la velocidad, te mira por la dirección.
Soltar sin culpa es dejar de compararte, dejar de juzgarte con estándares que no te corresponden, dejar de cargar expectativas que no nacieron en tu corazón, sino en las miradas de otros. Confiar sin miedo es aprender a escuchar la voz que habla dentro de ti con paz, no la que grita desde fuera con presión. Tal vez hoy tu alma está cansada de sostener algo que ya no puede sostener, y esa fatiga no es un signo de debilidad espiritual. Puede ser un signo de que has llegado al límite de tus propias fuerzas, y en ese límite Dios no te reprocha, te recibe. Hay algo profundamente espiritual en reconocer: hasta aquí puedo yo, de aquí en adelante necesito que tú camines delante. Esa frase no es una rendición derrotada, es una rendición confiada, porque rendirse en el lenguaje de la fe no significa caer, significa descansar. Tal vez hoy no necesitas una gran decisión, tal vez solo necesitas un pequeño gesto interno, aflojar un poco la mano, soltar un poco la presión, permitir que la vida no dependa completamente de tu control. Y en ese pequeño gesto puede empezar algo grande, no necesariamente un cambio inmediato afuera, pero sí un cambio adentro, una forma distinta de relacionarte con tus miedos, con tus expectativas, con tus planes. Porque cuando sueltas sin culpa, empiezas a vivir con más ligereza, y cuando confías sin miedo, empiezas a caminar con más paz. No porque todo esté claro, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás solo en el proceso. Dios no te pide que entregues tu vida para perderla. Te invita a entregarla para que puedas vivirla con menos peso en el corazón y más espacio para la paz. Y tal vez hoy, en este punto exacto de tu historia, soltar no es el final de algo, puede ser el comienzo de una forma más suave, más profunda, más acompañada de seguir caminando con Él. Pero hay una parte del camino que casi nadie quiere recorrer: la pausa. Ese espacio entre lo que fue y lo que será. Ese momento donde ya soltaste algo pero todavía no has recibido nada nuevo. Ese tramo donde no hay certezas claras, donde las respuestas no llegan rápido, donde los días parecen avanzar sin una señal visible de cambio. La pausa puede sentirse como un vacío, como si la vida estuviera en suspenso, como si Dios hubiera presionado un botón de espera y se hubiera quedado en silencio. Y en esa sensación es fácil pensar que nada está pasando, que todo está detenido, que el proceso se ha estancado. Pero la Escritura nos muestra una y otra vez que la pausa no es ausencia de Dios, es una forma distinta de su presencia. Hay una diferencia profunda entre esperar un resultado y vivir un proceso. El resultado es un punto en el tiempo. El proceso es un territorio que se habita. Y muchas veces Dios se revela más en el territorio que en el punto, más en el camino que en la llegada. Tal vez hoy tu vida se siente como ese territorio. No estás donde estabas antes, pero tampoco estás donde esperabas estar ahora. Y esa sensación de estar en medio puede ser una de las experiencias más incómodas del alma, porque no hay una historia clara que contar, no hay un logro que celebrar, no hay una crisis evidente que explique lo que pasa, solo hay un tiempo que se alarga y una espera que pesa. La Biblia está llena de historias de personas que vivieron largos periodos de pausa, personas que recibieron promesas, llamados, sueños, y luego tuvieron que caminar por temporadas donde nada parecía alinearse con lo que se les había dicho. José, por ejemplo, recibió sueños que hablaban de un futuro grande, pero su realidad inmediata fue una serie de lugares que no parecían tener nada que ver con esos sueños. Casas donde servía, prisiones donde esperaba, días donde lo único que tenía era su propia fidelidad. A los ojos de cualquiera, esos años podían verse como un desvío, pero en el corazón de Dios eran parte del camino. La pausa de José no fue un castigo, fue una formación. Tal vez tu pausa tampoco es un castigo. Tal vez es una etapa donde algo se está formando en ti que no podría formarse en la velocidad del resultado. Algo que necesita tiempo, silencio, repetición, experiencia. Hay cosas que solo se aprenden cuando no hay nada que hacer más que estar. Cuando no hay un proyecto que empujar, una meta que perseguir, una puerta que tocar. Cuando lo único que queda es tu interior y la presencia de Dios contigo. La pausa puede revelar mucho de lo que llevas dentro. Tus miedos, tus expectativas, tus impaciencias, tus anhelos más profundos. Cuando el movimiento se detiene, el ruido externo baja y lo que estaba escondido en el corazón empieza a hacerse audible. Dios no le teme a lo que sale en esos momentos.
no se asusta de tus preguntas, no se aleja de tus frustraciones. Al contrario, muchas veces, la pausa es el espacio que Él usa para que puedas hablar con Él de cosas que en la prisa nunca habrías mencionado. Hay un pasaje que habla de Dios guiando a su pueblo por el desierto, un lugar que por definición no es un destino, sino un tránsito, un espacio entre la esclavitud y la tierra prometida. Ese desierto duró mucho más de lo que ellos esperaban, y en ese tiempo se quejaron, se cansaron, dudaron, recordaron el pasado con nostalgia y miraron el futuro con miedo. Pero en medio de todo eso, Dios estaba ahí, proveyendo lo necesario para cada día. No les dio todo de una vez, les dio lo suficiente para ese día. Pan para hoy, no para acumular. Agua para ahora, no para garantizar mañana. Porque el desierto no solo era un lugar geográfico, era un lugar espiritual donde se aprendía a depender. Tal vez tu pausa se parece a ese desierto. No es el lugar donde quieres quedarte, pero es el lugar donde estás. Y en ese lugar, Dios no te está enseñando tanto a llegar como a confiar. Hay algo que la pausa hace con el tiempo. Redefine lo que consideras importante. Cuando no hay resultados visibles, cuando no hay avances medibles, empiezas a preguntarte qué es lo que realmente le da valor a tu vida. Si es lo que logras, lo que produces, lo que alcanzas, o si hay algo más profundo que no depende de esas cosas. Dios se interesa en tu ser tanto como en tu hacer, en quién te estás convirtiendo tanto como en lo que estás consiguiendo. Y muchas veces, la pausa es el espacio donde esa transformación interna tiene lugar. Tal vez hoy sientes que no estás avanzando como deberías, que tu vida está en una especie de espera prolongada, y esa sensación puede generar culpa, como si estuvieras desperdiciando tiempo, como si estuvieras fallando en algo que se supone que deberías estar logrando. Pero en el lenguaje de Dios, no todo tiempo sin resultados visibles es tiempo perdido. Hay tiempos que se están invirtiendo en lo invisible, en raíces que se profundizan, en estructuras internas que se fortalecen, en una capacidad de sostener lo que vendrá después. Hay una imagen sencilla en la naturaleza, un árbol joven que crece demasiado rápido sin desarrollar raíces profundas. Puede verse alto, fuerte, prometedor, pero cuando viene el viento no resiste. En cambio, un árbol que pasó tiempo desarrollando raíces, aunque su crecimiento visible haya sido lento, puede sostener su altura con firmeza cuando llegan las tormentas. La pausa, en la vida espiritual, muchas veces es ese tiempo de raíces. Tal vez Dios no te está retrasando, tal vez te está preparando. Hay una historia en la Biblia de un profeta que huye, se esconde, se cansa, se queda sin fuerzas. En su agotamiento espera encontrar a Dios en lo espectacular, en el viento fuerte, en el terremoto, en el fuego. Pero Dios no estaba ahí, estaba en un susurro suave. Esa escena nos recuerda que la presencia de Dios no siempre se manifiesta en grandes momentos de resultado. A veces se manifiesta en los pequeños momentos de quietud. La pausa puede ser ese lugar donde aprendes a reconocer a Dios no solo en los logros, sino en los silencios, no solo en las respuestas, sino en las preguntas, no solo en los finales, sino en los todavía. Tal vez hoy estás viviendo un todavía. Todavía no se resuelve, todavía no se define, todavía no se aclara, y ese todavía puede ser frustrante, puede ser agotador, puede ser desalentador, pero también puede ser un espacio sagrado, un espacio donde Dios te está enseñando a habitar el presente sin depender completamente del futuro, a encontrar significado en el ahora, no solo en el después. Hay algo profundamente espiritual en aprender a vivir sin un resultado inmediato, en permitir que la vida no sea solo una carrera de metas a cumplir, sino una relación que se vive día a día. Tal vez has orado por una puerta que se abra, y en lugar de eso, Dios te ha dado una habitación donde quedarte un tiempo más. Y esa habitación no es un castigo, puede ser un taller, un lugar donde se afinan cosas, donde se reparan otras, donde se aprende a mirar de una manera distinta. La pausa también puede ser un regalo, aunque al principio no se sienta como uno. Un regalo de espacio, de tiempo, de silencio, de atención. Un regalo que te permite notar cosas que en la prisa pasaban desapercibidas. Tal vez, en este tiempo, has empezado a ver partes de ti que no habías visto antes, emociones que no habías reconocido, deseos que no habías nombrado, límites que no habías respetado. Y todo eso, aunque incómodo,
puede ser parte de una sanidad más profunda. Dios no solo quiere llevarte a un lugar nuevo afuera, muchas veces quiere llevarte a un lugar nuevo adentro. La pausa puede ser el espacio donde aprendes a separar tu valor de tus resultados, donde descubres que eres amado no por lo que produces, sino por quién eres, donde entiendes que tu identidad no se define solo por lo que logras, sino por la relación que tienes con Dios. Tal vez hoy te sientes invisible en esta pausa, como si nadie notara que estás esperando, que estás sosteniendo, que estás resistiendo, pero Dios sí lo nota. Ve cada día que eliges seguir adelante sin tener todas las respuestas. Ve cada noche que te acuestas con preguntas y aún así descansas. Ve cada pequeño acto de confianza que nadie aplaude. Y en ese ver hay una forma de cuidado que no siempre se traduce en cambios inmediatos, pero que deja una huella profunda en el alma. La pausa también te enseña a soltar el ritmo de otros, a dejar de medir tu vida con los relojes ajenos. Cada historia tiene su propio tempo, cada proceso tiene su propia duración, y Dios no suele compararlos. Tal vez alguien más avanzó más rápido, tal vez alguien más ya llegó a un resultado que tú sigues esperando. Y esa comparación puede doler, pero tu camino no es el suyo, y el valor de tu proceso no se reduce porque no se parece al de otros. Dios camina contigo en tu ritmo, no te arrastra para que alcances a alguien más, no te deja atrás para que aprendas solo, camina contigo. Hay algo profundamente consolador en saber que no tienes que apresar tu vida para que encaje en un calendario que no te corresponde, que puedes vivir tu proceso con la seguridad de que Dios no se desespera contigo. Tal vez hoy la pausa se siente larga, tal vez te preguntas cuánto más falta, tal vez te cansas de esperar, y todo eso es humano. Dios no te pide que no sientas, te pide que no camines solo con lo que sientes. En medio de esta pausa, puedes empezar a notar algo que al principio parecía imposible, que aún sin un resultado claro, hay momentos de gracia, momentos de calma, momentos de luz, momentos donde por un instante el corazón descansa. Esos momentos no son un accidente, son señales de una presencia que no depende de que todo esté resuelto para hacerse sentir. Dios no se queda solo en el resultado final, no aparece solo cuando todo se arregla. Él se queda en la pausa, en el proceso, en el espacio entre lo que fue y lo que será. Y tal vez, cuando mires hacia atrás algún día, no recordarás solo el momento en que llegaste a un lugar nuevo. También recordarás, con una ternura inesperada, el tiempo en que aprendiste a esperar, a confiar, a respirar en medio de la pausa. Porque fue ahí, en ese espacio que parecía vacío, donde Dios no solo te guió hacia un resultado, sino que caminó contigo y formó algo en tu interior que ningún resultado por sí solo podría haber creado. Hay silencios que inquietan más que una respuesta difícil, silencios que no se sienten como descanso, sino como un espacio vacío, donde la mente empieza a llenar los huecos con preguntas, con suposiciones, con miedos. Tal vez has orado pidiendo claridad, pidiendo una señal, pidiendo una palabra que te diga qué hacer, y lo que llegó fue quietud, un día tras otro. Una sensación de que el cielo está en pausa mientras tu corazón sigue esperando. En esos momentos, es natural pensar que el silencio de Dios es ausencia, que si no habla, es porque no está, que si no responde, es porque se ha apartado. Pero la Escritura y la experiencia del alma nos muestran algo más profundo. Muchas veces, el silencio no es distancia, es cercanía de otra forma, no es desinterés, es cuidado que se mueve en lo invisible. Hay una historia que lo refleja con una ternura especial. Un joven llamado Samuel dormía cuando escuchó su nombre. Pensó que era alguien más. Se levantó, fue, volvió, escuchó otra vez. Pasó un tiempo antes de que entendiera que era Dios quien lo llamaba. Esa escena nos recuerda que la voz de Dios no siempre se presenta de la manera que esperamos. A veces se confunde con lo cotidiano. A veces se revela con el tiempo, y antes de ser reconocida suele venir envuelta en silencio. Tal vez tu silencio se parece a eso, a una etapa donde no hay instrucciones claras, donde no hay un haz esto, o ve por aquí, donde lo único que parece haber es un espacio amplio y abierto que no sabes cómo habitar. Y en ese espacio la pregunta que pesa es sencilla y profunda. ¿Qué hago mientras no sé qué hacer? La Biblia nos muestra que muchas veces, Dios trabaja primero en el interior antes de mover las piezas del exterior. Hay procesos que no se ven desde fuera,
pero que son esenciales para lo que vendrá después. Como una semilla bajo la tierra, desde arriba parece que no pasa nada, pero debajo de la superficie algo está rompiendo, algo está creciendo, algo se está formando. El silencio puede ser ese tiempo bajo la tierra, un tiempo donde no hay aplausos, no hay señales visibles, no hay cambios inmediatos, pero sí hay transformación. Hay una escena en la vida de Elías, un profeta cansado, agotado, escondido en una cueva. Espera encontrar a Dios en el viento fuerte, en el terremoto, en el fuego. Pero Dios no está ahí. Está en un susurro suave. Esa historia nos enseña que la presencia de Dios no siempre se manifiesta en lo ruidoso, en lo espectacular, en lo evidente. A veces se manifiesta en lo simple, en lo casi imperceptible. Tal vez tu silencio está lleno de pequeños susurros que aún no has aprendido a escuchar. Un pensamiento que te trae paz en medio de la confusión. Una conversación que llega justo cuando la necesitas. Una sensación de calma que aparece sin una razón clara. Esas cosas, aunque no suenen como una gran respuesta, pueden ser formas en las que Dios te está diciendo, estoy aquí, no te he dejado. El silencio también puede ser una invitación a soltar la urgencia de entenderlo todo. A aceptar que hay momentos en los que no tendrás el panorama completo, y que aún así puedes seguir caminando, no con la seguridad de quien lo sabe todo, sino con la confianza de quien no camina solo. Hay algo profundamente humano en querer una dirección clara, un sí o un no, un camino marcado, una señal que quite todas las dudas. Pero hay algo profundamente espiritual en aprender a vivir con una pregunta abierta, sostenida por la presencia de Dios. Tal vez hoy no tienes una respuesta definitiva, pero tienes una compañía constante. Y esa compañía puede ser más firme que cualquier instrucción puntual. El silencio de Dios también puede ser un espacio donde se revelan las voces que te rodean, las de otros, las tuyas, las de tus miedos, las de tus expectativas. Cuando Dios no habla de manera evidente, esas otras voces suelen subir de volumen, y en ese contraste puedes empezar a discernir cuáles te llevan a la paz y cuáles te llevan a la presión. La dirección de Dios casi siempre se reconoce por el fruto que deja en el corazón, no siempre por lo fácil que se siente, sino por la paz que trae incluso en medio de la dificultad. Hay decisiones que parecen correctas en lo externo, pero por dentro dejan una inquietud constante. Y hay decisiones que asustan, pero por dentro traen una calma profunda. Esa calma no siempre se puede explicar. A veces simplemente se reconoce. Tal vez el silencio que estás viviendo es un tiempo para aprender a escuchar esa calma, para aprender a diferenciar entre la prisa y la paz, entre la presión y la invitación, entre el miedo que empuja y la confianza que guía. Hay una promesa en la Escritura que dice que Dios guía a los mansos por el camino. La mansedumbre no es debilidad, es sensibilidad, es la capacidad de escuchar, de no imponerse, de no forzar. Es la disposición a ser guiado en lugar de dirigirlo todo. Tal vez el silencio te está enseñando esa forma de caminar, no con pasos apresurados, sino con pasos atentos, no con un corazón cerrado, sino con un corazón que observa, que siente, que discierne. Hay momentos en los que la dirección de Dios no se da como una palabra clara, sino como una puerta que se va cerrando suavemente, o como una puerta que se va abriendo sin que tengas que empujarla. A veces la guía no viene en forma de mandato, sino en forma de fluidez. Tal vez hoy estás notando que algo que antes forzabas empieza a soltarse por sí solo, o que algo que no buscabas empieza a aparecer en tu camino. Esos movimientos, aunque sutiles, pueden ser parte de una dirección que no se anuncia con trompetas, sino con pasos pequeños. El silencio también puede ser un lugar donde se aprende a confiar en el carácter de Dios, no solo en sus instrucciones, a confiar en que, aunque no entiendas lo que está pasando, Él sigue siendo bueno, presente, atento. A confiar en que su guía no depende de tu capacidad de descifrarlo todo, sino de su fidelidad para acompañarte. Tal vez hoy no sabes qué decisión tomar. Tal vez sientes que cualquier opción tiene riesgos, y en ese punto el silencio puede ser una invitación a dejar de buscar la opción perfecta y empezar a buscar la presencia fiel. Porque hay decisiones que no se resuelven con más información, sino con más relación, con más tiempo en la presencia de Dios, con más honestidad en la oración, con más apertura del corazón.
El silencio de Dios no siempre es una respuesta que llega tarde. A veces es una respuesta que llega de otra manera. No como una frase que se escucha, sino como una transformación que se vive. Tal vez hoy, sin darte cuenta, estás aprendiendo a ser más paciente, más sensible, más atento, más humilde. Y esas cualidades, aunque no se ven como grandes logros, pueden ser la dirección más profunda que Dios está marcando en tu vida. Hay algo que cambia cuando empiezas a ver el silencio no como un obstáculo, sino como un espacio sagrado. Un espacio donde puedes sentarte con tus preguntas sin necesidad de resolverlas de inmediato, donde puedes estar con tus miedos sin que te dominen, donde puedes abrir tu corazón sin tener que llenarlo de respuestas rápidas. Tal vez hoy el silencio te está enseñando a confiar en el camino, no solo en el destino, a creer que aunque no veas el final, cada paso está siendo sostenido, porque la dirección de Dios no siempre se da como un mapa detallado. A veces se da como una luz suave para el siguiente paso, y esa luz, aunque pequeña, es suficiente para seguir caminando. Y mientras caminas en este silencio, tal vez empieces a notar algo que al principio parecía imposible, que no estás solo en él, que hay una presencia que se queda contigo en la quietud, que te acompaña en la espera, que camina a tu lado incluso cuando no sabes exactamente hacia dónde te diriges. Ese silencio, que antes parecía vacío, empieza a llenarse de algo distinto, no de respuestas, sino de una paz que no depende de tenerlas, una paz que nace de saber, con una certeza suave y profunda, que Dios no solo te hablará cuando sea el momento, sino que ya está contigo ahora, guiándote incluso en la quietud. Ahora, antes de entrar en la oración, te invito a hacer una pausa consciente. Si puedes, toma una respiración lenta y profunda, dejando que el aire llene tu pecho y luego salga con suavidad. Permite que tu cuerpo y tu mente se den cuenta de este momento, de este espacio donde no tienes que decidir nada, no tienes que resolver nada. Deja que todo lo que has escuchado se asiente dentro de ti, como si cayera en un lugar tranquilo de tu corazón. Imagina que Dios se acerca no con prisa, sino con cuidado, y se sienta a tu lado en este instante exacto de tu historia. En esta calma vamos a entrar en una oración que no busca forzar respuestas ni apresurar caminos, sino descansar en la presencia de aquel que te guía incluso cuando el rumbo aún no está claro. Señor, aquí estoy, tal como soy ahora, con mis manos cansadas de sostener, con mi mente llena de preguntas y con mi corazón aprendiendo a soltar. No vengo a ti con respuestas, vengo con una necesidad sencilla, descansar en tu presencia. Tú conoces los caminos que he tratado de forzar, las puertas que he tocado una y otra vez, las decisiones que he cargado con temor de equivocarme. Hoy no quiero empujar más, hoy quiero confiar. Quiero dejar en tus manos lo que ya no puedo sostener con las mías. En este momento, Señor, coloco delante de ti aquello que más me pesa, las relaciones que me confunden, los sueños que me cansan, las esperas que me inquietan, los miedos que no siempre sé nombrar. Recíbelos con tu ternura, no con exigencia. Enséñame a creer que soltar no es perder, sino permitir que tú guíes de una manera que yo no alcanzo a ver. Dame un corazón sensible para reconocer tu paz cuando aparece en medio de la incertidumbre. Ayúdame a diferenciar entre la prisa que nace del miedo y la calma que nace de tu presencia. Cuando mi interior se acelere, recuérdame que tú no corres, caminas conmigo, paso a paso, al ritmo que mi alma puede sostener. Señor, sana en mí la culpa de cambiar de rumbo, la vergüenza de no tener todo claro, el temor de no estar haciendo lo suficiente. Recuérdame que tu amor no depende de mi perfección, sino de tu fidelidad, que no me sostienes por lo bien que camino, sino porque soy tuyo. Hoy elijo confiarte mi futuro, aunque no lo vea. Elijo entregarte mis planes, aunque todavía me cueste soltarlos. Elijo quedarme en tu presencia, aunque mis preguntas sigan ahí. Te entrego también a las personas que amo, las que caminan conmigo y las que hoy están lejos. Cúbrelas con tu paz, guíalas con tu sabiduría, acompáñalas en sus propias pausas y silencios, que ninguna se sienta sola en su proceso. Señor, enséñame a vivir este momento sin prisa por llegar a otro, a valorar este paso, aunque no sea el final, a confiar en que, aún en la pausa, tú estás obrando. Me quedo aquí, respirando en tu presencia, dejando que tu paz se asiente poco a poco en mi interior. Gracias por no soltar mi mano cuando la mía tiembla.
Gracias por guiarme incluso cuando no veo el camino. En ti descanso, en ti confío, en ti camino. Amén. Si llegaste hasta aquí, quiero que lo recibas con calma. No has caminado este momento solo. Cada palabra, cada silencio, cada pausa fue un espacio donde Dios se quedó contigo, no para apresurarte, sino para acompañarte en tu propio ritmo. Si conoces a alguien que hoy esté cansado de forzar, alguien que esté aprendiendo a soltar con el corazón temblando, puedes compartir este mensaje como un gesto de cuidado, no como una obligación. A veces, una sola voz suave puede ser el refugio que otro necesita para seguir caminando. Y mientras continúas con tu día, guarda esta certeza sencilla dentro de ti. Aunque no tengas todas las respuestas, aunque el camino aún no esté claro, Dios camina a tu lado, con una paciencia que no se agota y una guía que nunca se retira. Aquí, en esta pausa, en este paso, en este ahora. Amén.